Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual les enseñaré cuáles agujas, hilos, prensatelas y puntadas son los ideales para coser telas elásticas en nuestra máquina familiar. Cuando comenzamos a coser y vemos que no nos salen las costuras, ya que las telas que se ocupan son de tejido de punto con diferentes grosores y que se nos salta la puntada, se daña la aguja, se revienta el hilo, ya sea en la máquina o al hacerse la prueba de elongación. No tiene un buen avance las telas al momento de coser por el tipo de prensatelas que estamos usando. Todo esto influye para poder coser las telas elásticas en nuestra máquina familiar. La aguja ideal para coser telas elásticas es y debe tener punta de bola, y gracias a que tiene esta forma facilitará el abrir y separar las fibras al coser sin romperlas, sin dejar orificios y sin saltarse las puntadas. Existen varias marcas como Schmidt, Singer, Janome, Organ, pero la que les mostraré son Smesh y Organ. En Smesh tengo la Jersey 116, que es para tejidos más gruesos, por ejemplo terciopelo stretch, y 7010 para tejidos más finos como Jersey. La Super Stretch 9014 y 7511 especial para tejidos de punto de gran elasticidad como el mesh, encajes o algodón licrado. Y en la marca Organ, la número 11, que la utilizo para coser el bies y tirantes. El hilo recomendable es el de 100% poliéster, ya que es resistente, mantiene su color, resiste los rayos UV, moho y sustancias químicas, tiene un poco de elasticidad, hasta el 22% antes de reventarse, recupera su forma fácilmente y resiste el calor, además de que podemos teñirlos. El calibre de hilo que necesitamos es del 100 o 120. Aquí hay hilos de 100% poliéster que son los ideales para las telas elásticas. Se puede apreciar que tienen diferentes texturas. Por ejemplo, este tipo de hilo no lo recomiendo, ya que se revienta con mayor facilidad y ocasiona mucha pelusa en la máquina, y por ende se tiene que hacer el mantenimiento con mayor frecuencia. El tercero y el último son los ideales para usarlos. El hilo texturizado o de overlock lo podemos usar en la bobina. Este tipo de hilo tiene hasta un 32% de elasticidad antes de reventarse. Se puede apreciar su textura y cómo se estira. El prensatelas que podemos usar es el de teflón, ya que con este las telas tienen un mejor deslizamiento cuando cosemos. En caso de no tener, podemos usar el básico, solo que a este le colocaremos en la parte inferior cinta masking tape o de carrocero. Aquí tengo algunas telas elásticas con diferentes tipos de grosor, por ejemplo, este terciopelo stretch, la licra holograma, algodón con licra. Estos tejidos son de medianos a gruesos. También están los encajes y el mesh o malla, ambos tejidos son delgados. En todas estas telas tenemos variedad de elongación, donde puede ser de forma horizontal o vertical, pero en ambos sentidos se tiene y por lo regular un lado es más que otro. Ahora les mostraré cómo cosí alguna de las telas que les mostré. Les dejo el ancho, largo y tensión, tipo de aguja, así como el hilo y la puntada que utilicé para cada una, además de realizar la prueba de elongación. Esta es una puntada de falso overlock que también viene de una sola línea
y que se ocupa para cerrar las costuras cuando no tenemos la máquina overlock. Aunque cabe mencionar que no todas las máquinas familiares lo traen. A veces solo traen la sencilla, que tiene solo una línea. El hilo para nuestros proyectos de costura es esencial para obtener resultados duraderos. Hay muchas marcas que son muy buenas para coser las telas elásticas y en general también. Solo hay que verificarlos antes de comprar, que no tengan esos hilitos sueltos deshilachados y que sean del calibre que necesitamos, como mencioné anteriormente. Las marcas que estoy usando son de Gutermann y Coats. También debemos de revisar las agujas con las que estamos trabajando, que estén lisas, sin daños, porque aunque se usen y sigan trabajando normal, no quiere decir que tendrá la misma funcionalidad de cuando eran nuevas. Por eso recomiendo que si las usamos con frecuencia las debemos cambiar de igual forma. Y para que lo tengan presente, en cuanto más pequeño sea el número del hilo, más grueso será este, y cuanto mayor sea el número de la aguja, más gruesa será. Asimismo viene en el manual, que por cierto les dejaré los enlaces de algunos y de algunas marcas en la cajita de descripción, donde podrán encontrar las guías de selección y combinaciones de hilo, aguja y tejido para otros tipos de telas también. Pero si quieren otro tutorial de hilos y agujas para otros tipos de telas, déjenmelo saber en los comentarios.
La tensión para cada tela y puntada varía. Es por eso que les recomiendo realizar pruebas con pequeños retazos antes de realizar la prenda. Así encontrarán cuál es la mejor, porque no queremos que nuestra prenda quede fruncida, no dé la elongación necesaria o se nos reviente el hilo. Esto se trata de prueba y error, así que cuando pongamos todos los datos comprobados para coser la tela elástica sin problemas, anotémoslas en un papelito si van a hacer varias puntadas en el mismo retazo. Así como les muestro, de esta manera no se nos olvida y podemos utilizarla en nuestro próximo proyecto de costura. Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.